Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Mall Teacher. Continuamos la resolución de la maldita unidad número 4 que no se termina más. Es interminable. Para el ejercicio 25, yo ya te adelanté la estructura de la unión química de cada compuesto, ¿sí? Total, ya practicamos un montón, no hace falta que redondeemos, ya sabemos geometría molecular, así que damos por sentado que ya estudiamos las partes anteriores, ¿ok? Bueno, nos piden qué tipo de interacción hay entre las moléculas de las siguientes que están en la lista, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que las interacciones van a ser las interacciones de London, aquellas en donde no haya una polaridad importante o directamente donde no haya polaridad, ¿sí? Por eso se los llaman dipolos temporarios. En aquellas que se formen dipolos más fuertes, se van a generar unas uniones llamadas dipolo-dipolo. Y en aquellas en donde exista el hidrógeno unido al flúor, oxígeno o nitrógeno, ahí voy a tener la llamada unión puente hidrógeno. ¿Ok? Y déjame decirte que una contiene a la otra. Es decir que si yo tengo una molécula con unión puente hidrógeno, esa molécula va a tener también dipolo-dipolo y a su vez también va a tener fuerzas de London. Mirando de arriba hacia abajo en esta lista, voy de menos fuerte a más fuerte. El London sería la unión más débil, comparando con unión puente hidrógeno. En líneas generales, ya veremos que hay casos que esto no se da así. Entonces, ¿dónde tenemos las tres uniones? Bueno, en el caso del metanol, acá vamos a tener las tres, ¿sí? Vamos a tener unión puente hidrógeno, por lo tanto tenemos también dipolo-dipolo y London, ¿sí? Acordate que una contiene a las demás. En el agua tenemos unión puente hidrógeno, por lo tanto tienen las otras dos también. Y en el fluoruro de hidrógeno tenemos unión puente hidrógeno, dipolo-dipolo y London. Donde veamos pares de electrones libres, estamos viendo candidatos a que tengan como máximo la unión dipolo-dipolo. Es el caso del dióxido de azufre, ¿sí? Dipolo-dipolo, obviamente que también va a contener London. También es el caso del bromuro de hidrógeno. Hay un dipolo importante porque se presentan unas diferencias de electronegatividades interesantes. En el caso del hidrógeno tiene la densidad de carga positiva y el bromo la densidad de carga negativa, formando el dipolo, ¿sí? Así que tenemos dipolo-dipolo y London. Muy bien. Aquellas que no presenten pares de electrones libres, vamos a tener en cuenta solamente la unión de la fuerza de London, ¿sí? La unión intermolecular que representa a la fuerza de London. Muy bien. Pasa lo mismo en el tetracloruro de carbono. Tengo 4 átomos iguales que rodean, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir también que tenemos fuerza de London. La molécula es simétrica y al átomo central no le sobra ningún par de electrones. Pero, oh surprise, que en el caso que le sigue, ¿sí? Donde tenemos 3 cloros y un hidrógeno, no podemos afirmar lo mismo, ya que este hidrógeno genera un dipolo importante, generando una asimetría en la nube de electrones. Por lo tanto, se forma un dipolo positivo y un dipolo negativo. Así que en este caso vamos a tener dipolo-dipolo, ¿sí? Para que lo escriba mejor, como lo venía escribiendo, dipolo-dipolo, y también vamos a tener London. ¿Ok? Muy bien. Así que ten en cuenta esa simetría en casos como por ejemplo este que es el cloroformo, ¿sí? Carbono 1, cloro 3, hidrógeno 1. En la pregunta B dice ¿qué tipo de enlace e interacción existe entre los aniones y los cationes en un compuesto iónico? Obvio que va a ser un enlace iónico, como lo dice la respuesta de la guía. Pero me parece más acorde que la interacción que hay entre sus partes es la fuerza electrostática, ¿ok? En el punto 26 nos dan una tabla con datos de diferentes hidruros del grupo 14 hasta el 17. Tenemos que explicar los datos experimentales comparando las intensidades relativas de las interacciones intermoleculares presentes en cada sustancia pura en el estado líquido. Ahora bien, en el grupo 16 no lo voy a explicar porque está bien detallado en la guía de ejercicios. Voy a explicar el grupo 14, el 15 y el 17. Como ustedes pueden notar, los hidruros que tenemos que analizar son todos compuestos binarios, es decir que ya están formados por dos elementos químicos.
Y obviamente que en este caso tenemos que analizar el punto de ebullición, que va a depender de varios factores. Fíjate que va aumentando de abajo, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es más chiquito en el metano y es más grande en el hidruro estánico o hidruro de estaño 4. Bien, esos factores que te explican por qué aumenta ese valor tienen que ver con, ¿cuáles serían los factores de análisis? Bueno, por un lado, obviamente, las fuerzas, para que escribí horrendo esto. Por un lado, serían las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Ese es uno de los factores más importantes. El tamaño de la molécula, esto tiene que ver también con el número de electrones que tiene, ¿no? Esa molécula formada, y también con la masa molar, ¿sí? Si yo analizo la masa molar de cada uno de ellos, del metano, el silano, el hidruro de germanio y el hidruro de estaño 4. Bueno, estos valores van a rondar por 16 gramos por mol. Van a rondar acá en 32 gramos por mol. Esto es aproximado. El del germanio nos va a dar aproximadamente 76,6 gramos por mol. Y el del hidruro de estaño aproximadamente 123,6 gramos por mol. 124 para que redondeamos. Como ves, si miro de arriba hacia abajo, ¿sí? en el grupo 14, las masas van aumentando. También aumenta el número de electrones. El número de electrones lo puedes sacar multiplicando, ¿sí? y sumando el Z correspondiente de cada elemento químico. Entonces, ¿por qué aumenta el punto de ebullición hacia abajo? Esto se debe a un aumento en la masa molecular, la masa molar, y por otro lado también tiene que ver con un fenómeno llamado polarizabilidad de las moléculas. A medida que se mueve hacia abajo en el grupo, el tamaño del átomo central, ¿sí? en el caso sería el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, va a aumentar. Acordate que también tiene que ver con un fenómeno de análisis que es el radio atómico. ¿Cómo aumentaba el radio atómico? En un grupo aumentaba de arriba hacia abajo, ¿sí? Así que es coherente con lo que estoy afirmando en este video, ¿no? Así que como el átomo central aumenta, la distancia entre los átomos centrales y los átomos de hidrógeno también aumenta. Hay más volumen, ¿no? Como para poder distanciarse. Por lo tanto, esto hace que las moléculas sean más grandes y más polarizables, ¿sí? Hay más dipolos que son más fáciles de diferenciar. Lo que aumenta es la fuerza la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Lo que vos tenés que entender es que a mayor cantidad de fuerzas intermoleculares, mayor es el punto de ebullición, ¿sí? Cuanto más fuerte o más intensas sean esas fuerzas intermoleculares, mayor va a ser el punto de ebullición. O sea, estas tres tienen fuerzas de London, ¿sí? Bueno, esto ya sería un compuesto iónico, el hidruro de estaño. Por eso el punto de ebullición más alto también, ¿no? Acordate que el otro punto de análisis es que la unión iónica, en cuanto a punto de ebullición, le gana a la unión puente-hidrógeno. A su vez, esta le gana al dipolo-dipolo. Y a su vez, esta le gana a la fuerza de London, ¿sí? Entonces es lógico que el último, que es el hidruro de estaño 4, es el hidrógeno con un metal, tiene grandes posibilidades de ser un compuesto iónico, por eso su punto de ebullición más elevado, a diferencia del metano, que es un compuesto covalente. Y otra cosita, los elementos más pesados del grupo 14 también tienen electrones D, ¿sí? Tienen el subnivel D en sus capas exteriores, lo que les permite formar enlaces covalentes más fuertes con el hidrógeno. Esto hace que, obviamente, que el punto de ebullición aumente hacia abajo en el grupo, ¿sí? O sea que, en resumen, tenemos todos esos factores para explicar por qué aumenta hacia abajo el punto de ebullición. Pasa algo muy similar en el grupo 15, pero desde el fosfano, ¿sí? Desde el fosfano hasta la stibnita o el hidruro de antimonio. ¿Qué pasa con el tema del amoníaco? Bueno, el amoníaco, recordá que tiene un par de electrones libres, una estructura piramidal
y tiene un momento dipolar distinto de cero. Es una molécula polar, ¿sí? Tiene el punto de ebullición más bajo de todos los hidruros del grupo 15, ¿sí? Esto se debe a que justamente esta polaridad hace que haya una gran diferencia, o sea, en realidad esta polaridad se debe a una gran diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno. Si vos te pones a pensar, déjame buscar mi tabla periódica, la diferencia entre el par de enlaces, el par de átomos, este enlace tiene 3,04 para el nitrógeno, 2,20 para el hidrógeno. Entonces, si analizamos, 3,04 menos 2,20, en total 0,84 o 0,840, si queremos ponerlo en tres cifras significativas, ¿sí? Si comparo, por ejemplo, con el siguiente, que es el fósforo y el hidrógeno, bueno, el hidrógeno 2,20, el fósforo tiene 2,19. Entonces, ¿cómo va la polaridad acá? 2,19 menos 2,20, esto me da, bueno, en realidad 2,20 menos 2,19 me da 0,01 o 0,0100 si quieres verlo mejor. O sea que es mucho más pequeño esa diferencia, ¿sí? No es tan polar como lo es en el caso del amoníaco. Por eso hay una diferencia importante con el tema del punto de ebullición, ¿sí? Es mucho más bajo el del fosfano porque obviamente el enlace es mucho menos polar. O sea que tenemos de menos 33 bajamos, ya vemos a qué se debe, ¿no? Esa polaridad del enlace. Luego volvemos a subir y luego volvemos a subir otra vez. Y entonces podemos llegar a la conclusión que esta polaridad permite la formación de enlaces de hidrógeno. Además, obviamente, tiene la unión puente-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, es una unión puente-hidrógeno. Con lo cual, comparado con el fosfano, va a tener un punto de ebullición más alto. ¿Está bien? Obviamente que este puente hidrógeno son mucho más fuertes y mantienen las moléculas juntas en una fase líquida, ¿sí? Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura, estas fuerzas son más débiles y el amoníaco se evapora fácilmente. Ahora, en el fosfano, el punto de ebullición es más bajito porque no hay unión puente hidrógeno. O sea, nos valemos solamente de las fuerzas intermoleculares más débiles, que son la desdipolo-dipolo, ¿sí? Pero esto vuelve a ascender el valor en la arsina, ¿sí? Ya asciende en la arsina porque hay mayor masa molar. Ya explicamos lo que pasa con el tema de la masa molar, la cantidad de electrones y la polarizabilidad de la molécula. Y obviamente también aumenta un poco más ya con el hidruro del antimonio, que antes les dije de nombre stibnita, pero no tiene nada que ver, porque en realidad se me vino a la mente una fórmula que tiene antimonio, que es justamente esta stibnita, pero nada que ver, porque en realidad es antimonio 2, azufre 3. O sea, tiene un poco de coherencia lo que dije, pero no, simplemente es hidruro de antimonio y ya. Caso idéntico ocurre con el grupo 17, ¿sí? Y el grupo 16, ¿sí? El agua tiene puente hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno tiene puente hidrógeno, por eso los valores son más altos, ¿sí? Después baja bruscamente porque obviamente tenemos solamente unión dipolo-dipolo, pero va subiendo a medida que yo voy bajando, debido a que la masa molar va aumentando. Bueno, tenemos que unir las moléculas con el punto de ebullición. Acordate que esto va a tener que ver con las uniones intermoleculares. Como ya vimos el amoníaco y lo recontravimos, sabemos que tiene punto de ebullición más alto en este caso por tener puente hidrógeno, ¿sí? Ahora, las otras dos moléculas, el hidrógeno y el amoníaco, la molécula de dinitrógeno, una tiene enlace covalente simple y una enlace covalente triple, ¿sí? Este enlace covalente triple es mucho más fuerte que el simple, y si bien ambas tienen fuerzas de London, y el caso del nitrógeno, al tener enlace triple y mayor masa molar, es el que tiene el otro valor, ¿sí? Que le sigue al amoníaco. Y el valor más bajito, ¿cuál va a ser? El del hidrógeno, porque es el más chiquitito de todos, es liviano, tiene poca cantidad de electrones, ¿sí? Y de esa manera podemos justificarlo, siempre desde las uniones intermoleculares. ¿Qué pasa con el silano, el metano y la arsina?
Entre el silano y el metano sabemos que hay fuerzas de London, no sobran pares de electrones libres, ya lo analizamos antes, ¿sí? Tenemos 4 átomos idénticos que rodean, pero al átomo central no le sobra absolutamente nada, ¿sí? O sea, tenemos un momento dipolar igual a 0. La masa del silano es más grande, ¿sí?, que la del metano. Por lo tanto, la masa del punto de ebullición del metano esperamos que sea el más pequeño, menos 161,5. Le seguirá la del silano y la más grande es la de la arsina. ¿Por qué? Porque tiene una estructura piramidal con 3 átomos que rodean y un par de electrones libres, lo cual la hace recontra polar. En el siguiente ejercicio tenemos que ordenar de menor a mayor, o sea, de forma creciente, los puntos de ebullición de las siguientes sustancias. Tenemos el silano, sabemos que es una molécula tetraédrica en el cual no sobran pares de electrones en el átomo central, o sea que es una molécula no polar. Tenemos otra molécula no polar, que es el metano, ya lo comparamos hace un ratito y sabemos que tiene un punto de ebullición más bajito porque su masa molar es más pequeña. Luego tenemos una molécula polar, que es el sulfuro de hidrógeno, el cual, el átomo central, tiene 2 pares de electrones libres, así que tiene dipolo-dipolo y fuerzas de London. Y por último tenemos una sal binaria, metal-no metal, un compuesto iónico, tiene enlace iónico. De menor a mayor sería primero el metano, o sea el 3, vamos a ponerlo mejor con la fórmula, no me gusta, sino. Luego el silano, luego el sulfuro de hidrógeno y luego el cloruro de potasio. Y tenemos que hacer a la inversa en el punto B, ordenar de mayor a menor, o sea de forma decreciente, los puntos de ebullición de las siguientes sustancias: tetracloruro de carbono, ¿sí?, cloruro de sodio y neón. Justificar. Bueno, otra vez, de mayor a menor, el que tiene mayor punto de ebullición será el cloruro de sodio por presentar enlace iónico. La fuerza electrostática que une el catión y el anión es más difícil de separar que las fuerzas intermoleculares en los compuestos covalentes, ¿sí? Luego le va a seguir por masa molar el tetracloruro de carbono, ¿sí?, el cual tiene únicamente fuerzas de London, ¿ok? Entonces le sigue en punto de ebullición el valor del tetracloruro. Y por último el neón, que es solamente un átomo que, si bien los átomos solitos vamos a considerar que tienen solamente fuerzas de London, ¿sí?, el neón aparte tiene una masa mucho más bajita comparada con el tetracloruro de carbono, ¿sí? Igual consideramos que esto no sería una molécula, es un átomo, pero a fines prácticos del análisis lo podemos comparar con la masa molar. Después dice, ¿cuáles son las moléculas de las sustancias siguientes? En el 29, ¿no? Este era el 28, el 29. ¿Cuáles de las moléculas de las sustancias siguientes pueden formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua? Amoníaco, sí, porque dijimos que el puente de hidrógeno era entre el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y flúor. El yodo no, sí, es una molécula no polar, covalente, sí, es no polar, no tiene una polaridad, así que en ese caso actúan las fuerzas de London solamente. Y obviamente que el fluoruro de hidrógeno, al tener enlace hidrógeno con flúor, forma puente de hidrógeno y también lo puede hacer con el agua. Muy bien. En el 30 nos dicen justificar los siguientes hechos experimentales. Los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos o en solución, pero no lo hacen en estado sólido. Y, claro, porque en realidad, cuando están en estado sólido, ¿sí?, los cationes y los aniones están en una red conformada, las cuales esas fuerzas electrostáticas, esas cargas eléctricas se ven compensadas y están neutralizadas. No hay un flujo de corriente eléctrica. En cambio, cuando un compuesto iónico, como en el cloruro de sodio, se mete en agua, esta la va a disociar en su catión y en su anión. Quedan libres, quedan separados.
Por eso podemos decir que en realidad cuando recién está disuelto en agua, ese compuesto iónico puede conducir la electricidad y no en el estado sólido. Básicamente porque estos iones disociados se pueden mover libremente, a diferencia de la red cristalina cuando están sólidos, que están quietitos y no pueden generar un flujo eléctrico. ¿Ok? Nuevamente en el punto B, que nos preguntan por qué estos compuestos iónicos generalmente tienen puntos de fusión y ebullición altos, es por las cargas electrostáticas. ¿Sí? Tenemos que darle mucha temperatura. Pensá que nosotros podemos hervir agua, le podemos poner sal, a la sal no le pasa nada, sigue disuelta. Recién para fundir sal tenés que elevar la temperatura muchísimo. Pensá que el punto de ebullición del agua es un total, vale 100 grados Celsius, mientras que el cloruro de sodio ronda los 800 grados, 801 grados puntualmente, ¿sí? O sea que tenés que darle mucha más cantidad de energía para poder fundirlo, recién derretirlo. Pensá que a 100 el agua se evapora y a 801 grados, ¿sí? La sal de mesa se está recién derritiendo. Pasa algo muy similar con lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? En realidad, si yo los tengo disueltos esos compuestos moleculares, estoy hablando del punto C, porque te hablé así de la nada. Si tengo disuelto en agua esos compuestos moleculares, son capaces de conducir la electricidad levemente. Pero en realidad, en estado sólido, líquido o gaseoso, como no tienen cargas eléctricas libres, en su estructura, ¿sí? Esto no ocurre con frecuencia. Obviamente que hay excepciones a la regla como siempre, pero básicamente tiene que ver con que no tienen esta disponibilidad de cargas para conducir la electricidad, por lo tanto no son buenos conductores eléctricos. ¿Y a qué se debe esto? A los enlaces compartidos, ¿sí? No hay enlaces que se comparten y obviamente van a estar ocupados y no van a estar fluyendo, sino que van a estar entre átomo y átomo. En el punto 31 tenemos que ordenar los siguientes haluros de aluminio, o sea, el aluminio unido con los halógenos, flúor, cloro y bromo, de menor a mayor carácter covalente. Ok. Si analizamos la diferencia de la polaridad de los enlaces, tenemos en el primer caso 3,98 menos 1,61. Esto me da 2,37. Ok. Luego tenemos 3,16 menos 1,61. 1,55. La diferencia. Luego tenemos 2,96 menos 1,61. Nos da 1,35. Bueno, tenemos que ordenar, ¿sí?, de menor a mayor carácter covalente. Como acá hay más polaridad, ¿sí?, el menos covalente va a ser el trifluoruro de aluminio. Luego le va a seguir en valor el tricloruro de aluminio. Y obviamente que el que tiene menos diferencia, el que tiene menos polaridad, o sea, el más covalente, va a ser el bromuro de aluminio. Perfecto. De hecho, o sea, es el primero, como tiene mucha diferencia de electronegatividad, en realidad este se considera como enlace iónico, ¿sí? Este es covalente, más covalente, ¿sí?, que el anterior. Tiene un carácter iónico leve, pero el más covalente es el último, puesto que la diferencia de electronegatividad no es tan grande entre los átomos que forman esos enlaces. Bueno, en el último punto, y antes de eso te digo siempre mi chivo, seguime en Instagram, por favor, que me ayudas un montón. Doname en el link de Mercado Pago, que también me ayudas un montón. Estoy cansadísimo, tengo poco tiempo y estos videos los hago a puro pulmón, a todo pulmón, de todo corazón para ustedes. Así que vamos, donen, que así me ayudan a poder tener más inspiración dineril para tener más ganas de hacer más videos, ¿sí? Pero la verdad es que esto lo hago en mi tiempo libre, chicos. Apoyen, pero si no tienen dinero para donar con Mercado Pago, recontra importante, para mí alcanza con que comenten mucho, likeen mucho, compartan, recomienden, con que me sigan en Instagram, me ayudan un montonazo, en el Insta, en TikTok también, en menor medida, pero like a todo, comentar, que eso ya me ayuda una banda, ¿sí? Por favor. Ya somos 30.000 moles, estoy súper contento y agradecido, así que mil gracias por eso. En el último punto tenemos al bromuro de sodio, un compuesto iónico, metal no metal, y tenemos al
bromuro de metilo, ¿sí? Un compuesto que tiene una geometría tetraédrica, porque tenemos 4 átomos que rodean, aunque hay un cuarto que es el bromo que no es igual. Ok, ¿cuál forma una red cristalina que contiene iones de carga opuesta? Bueno, ya sabemos que se trata del catión sodio y el anión bromuro. Obviamente que en el caso 1 es el bromuro de sodio. Chicos, el quilombo que hay en la avenida, bocinazos, quiero matar a todos, quiero matarlos. En el punto 2, en estado sólido, líquido, gaseoso, está constituido por moléculas. Obvio que se trata del bromuro de metilo, ya que son todos no metales. Esto sería el punto 2. Esto sería el 1, esto sería el 2. ¿Sí? Ok. Punto B. ¿Cuál tiene menor punto de fusión? Justificar teniendo en cuenta todas las interacciones involucradas. Obvio que el punto de fusión más alto lo va a tener el compuesto iónico, que cualquier molécula, ¿sí? Ya lo analizamos con la sal y el agua hace un ratito, ¿sí? Por lo tanto, el punto de fusión del bromuro de sodio es mayor que el punto de fusión del bromuro de metilo. Así que el que va a tener menor punto de fusión va a ser el bromuro de metilo. Solamente tiene, obviamente, una unión dipolo-dipolo y fuerzas del hondo, mientras que la fuerza electrostática de la sal binaria es mucho más fuerte. ¿Cuál conduce la corriente eléctrica en solución acuosa? En el punto C, obviamente, ¿sí? El bromuro de sodio. Ya dijimos que en estado sólido no, pero cuando está disuelto, los iones se disocian y pueden conducir libremente la corriente eléctrica. ¿Cuál conduce la corriente eléctrica en estado líquido? También en el punto D, tiene que ver con el bromuro de sodio, como está fundido, ¿está bien? Porque también las cargas pueden circular libremente. Y obviamente, porque al estar en estado líquido puede fluir y hay una movilidad suficiente, ¿sí? Tal cual como nos marcan las respuestas de la guía. Y eso es todo, nos queda de esta guía miserable la parte de ejercicios para ampliar y profundizar, que espero que sea mañana poder hacerlo, si es que tengo tiempo, aunque lo dudo, y después arrancar con toda la unidad número 5. Chicos, me alcanzaron ya sea en el CBC, no me da el tiempo, paciencia. Abrazo gigante, los quiero, chau chau.